No, qué pena, profe. Bien, Juan, gracias. Bueno, vamos a seguir con los conceptos. Todo esto que estamos dando, jóvenes, es para poderlo vertir más adelante, para poder nosotros resolver las polarizaciones que en un momento dado queramos realizar con nuestro transistor bipolar, ¿sí? El día de hoy son varias cosas las que vamos a ver. Bueno, en principio aquí tenemos la hoja de datos. Yo espero que la mayoría ya la tenga, porque si no, pues no nos podemos estar refiriendo a algo que en principio ustedes no lo tengan. Acuérdense que les hemos estado pidiendo de favor. Entonces yo aquí tengo la hoja de datos en función de lo que ya hemos estado eh, reafirmando cada uno de los valores que nos da el fabricante. ¿Por qué es importante? Porque hemos dicho que esto es como su acta de nacimiento. Nos van a dar parámetros que pues nosotros difícilmente los vamos a poder realizar, ¿sí? Entonces, en este caso es el transistor BC547, que si se fijan, la hoja de datos es igualita en tamaño realmente al transistor que es. Mira, ahí está el transistor, casi es igual a como viene la imagen en la hoja, ¿sí? Para que se den ustedes cuenta. Y bueno, y aquí les dan, como ya habíamos dicho, las terminales, ¿verdad? Empezando del lado izquierdo hacia la derecha, la primera es el colector, base y emisor, ¿sí? Pero dijimos ya que no es que no podamos, pero pues claro, ahorita ya con las nuevas tecnologías, pues en su celular pueden traer el datasheet y sacar rápidamente eh, las características. ¿Y cuáles son las primeras características importantes para, eh, para uno en un momento dado? Pues primero, hagan de cuenta que ustedes tienen pues muchos transistores y no saben qué tipo de transistor es. A lo mejor no se acuerdan que el BC547 es un transistor NPN, ¿sí? Entonces, fíjense bien, para eso nosotros nos vamos a auxiliar del multímetro, ¿sí? Déjenmelo cambiar aquí. Entonces, fíjense bien, este es nuestro transistor que vamos a probar. Yo lo puse en una tablillita, ¿sí? Es el mismo transistor, ¿sí? Nomás que le puse para poderlo medir. Entonces, hagan de cuenta que aquí lo puse directamente. Y acuérdense que en esta tablilla los contactos, son así, ¿sí? Aquí todos están en contacto, entre ellos no hay, pero todos de aquí hasta allá, todos están unidos, a modo que lo que yo coloque en la primera está colocado, o sea, tienen contacto todas esas líneas, ¿sí? Y al revés, las horizontales, todas tienen contacto y no tienen entre ellas, ¿sí? Eso, principalmente estas tablillas las hicieron para nosotros, por eso están marcadas con rojo y azul, para que en un momento dado ustedes puedan poner aquí la alimentación, ya sea el positivo y el negativo, o arriba, dependiendo de dónde les quede mejor la alimentación. Entonces, nada más a través de cablecitos de aquí a acá van a poner su negativo y su positivo a cada parte que ustedes quieran alimentar, ¿sí? Bueno, pues este transistor vamos a averiguar primero qué tipo de transistor es. Bueno, para esto nos tenemos que acordar, ¿sí?, de lo siguiente. Voy a quitar esto ahorita, ¿sí? Lo que nos tenemos que acordar es de lo siguiente, jóvenes. Dijimos, jóvenes, que en principio nosotros podemos tener una equivalencia de mi transistor. Fíjense bien, voy a poner aquí los dos tipos de transistores. Esto sí lo puedo yo, ahora sí, como dicen, traerlo en mi cabeza.
Este ya por símbolo sé que es un transistor N, P, N. ¿Sí? Y por acá voy a poner el otro transistor. Por acá. Este es un transistor PNP. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, aquí dijimos, ahorita no nos interesa, bueno, sí nos interesa en cierta forma, pero cada terminal, ya sabemos que este es el emisor, la base y el colector. Bueno, ya les podemos referir a sus terminales. Fíjense bien, vamos a poner, este es mi emisor, mi base y mi colector, ¿sí? Y dijimos que podemos auxiliarnos para este tipo de medición como si fueran diodos. Ya hemos dicho que no se puede hacer un diodo, perdón, no se puede hacer un transistor con diodos, ¿sí? Nada más es la analogía. Entonces, fíjense bien, aquí el diodo, ¿cómo va? Aquí, ¿cuál sería para ustedes, jóvenes, el ánodo y el cátodo del transistor que está formándose entre la base y el emisor? Nada más dígame, la terminal en la base, ¿cuál sería del transistor? ¿El cátodo? Fíjense, aquí nos está diciendo las corrientes van así, mire. Corriente de emisor, corriente de base y corriente de colector. La base sería el cátodo. ¿Cómo tiene que polarizar, jóvenes, para que quede polarizado directamente un diodo? La base La Ya, base ya, es el y el ánodo. claro, la base es el ánodo, jóvenes. A ver, ¿quién no lo ve todavía? Ya no es posible que todavía estén dudando. Aquí este diodo, hagan de cuenta que va así, miren. Así como viene la flechita, acuérdense, lo voy a poner aquí. ¿Sí? Y el sentido de la corriente convencional es así, jóvenes, que es el sentido que lleva este. Si ustedes pierden todos estos puntos, pues andamos perdidos, jóvenes. ¿Sí? Entonces, esta es la corriente en el diodo. Entonces, para que esta corriente suceda, que es la que me está dando el sentido convencional propio del dispositivo, me está diciendo que la base va a ser el ánodo, véanlo, para que esto sea positivo y negativo, ¿sí? Entonces vamos a poner nuestro diodo, ¿sí? Acuérdense que esto no es para poder hacer la prueba que vamos a hacer ahorita. Y el concepto también es válido. Entonces yo voy a poner mi diodo que viene de la base al emisor, ¿sí? Entonces viene, la base viene dada en esta forma. ¿Sí? Entonces aquí ya le puedo poner sus nombres, fíjense. Este sería mi emisor, esta sería mi base, y hasta ahí ya tengo la primera unión, todos. Y es más, fíjense, dijimos que este diodo era, ¿de qué tipo de diodo era? De silicio. Sí, pero aparte de eso, ¿qué dijimos? ¿Qué diodo, qué tipo de diodo es? O sea, ¿qué tipo de unión está formándose entre la base y el emisor? Tipo Zener. Exacto, porque acuérdense que está altamente dopado.
el emisor está altamente dopado. Entonces, este diodo es un Zener, ¿sí? Ahora vamos con el otro. Partimos otra vez. Esta es mi base. Entonces, el otro va a salir ¿de dónde? Este es material. Aquí lo vamos a poner para que todos se acuerden. En el ánodo, o sea, este diodito está formado el ánodo, que dijimos que siempre era ¿qué, joven? ¿Qué material era? Material P. Exacto. El ánodo siempre es el material P y el cátodo siempre es el material N. No lo olviden, jóvenes, porque si olvidan eso, no se va a poder realizar ninguna prueba de ningún dispositivo, fíjense bien. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que efectivamente el material, o sea, el ánodo es material P y es el que está formando aquí. Este es el ánodo y cátodo. Por lo tanto, en el siguiente, ¿cómo está el diodo? Inverso. Bueno, aquí ¿cuál vendría? Aquí vendría otra vez mi diodo así, todos, y este sería mi colector, todos. Si fuera un transistor PNP, sería igualito, no más que todo al revés. O sea que yo pondría mi diodo ¿sí? Este es mi emisor, mi base y mi colector. Este es mi emisor, mi base y mi colector. Todos. Entonces el puntito indica para mí que hay conexión. Entonces fíjense, pongamos que no supiéramos ni siquiera qué tipo de transistor es. Yo ya tengo aquí mi transistor. Entonces, ¿cómo se les ocurre medir? Primero, para averiguar si es NPN o PNP. Para eso tenemos que usar nuestro multímetro. Aquí lo vamos a poner. Bueno, a ver cómo le hago para que sigan mirándolo. ¿Sí? Ahí está. Bueno, voy a poner las escalas. En principio, este multímetro, jóvenes, trae las siguientes escalas. Trae para voltajes que pueden ser directos o alternos. ¿Sí? Trae una posición para medir resistencia o continuidad. Ese simbolito que tiene aquí abajo indica que cuando yo, déjenlo encender, ¿sí? Que cuando yo, aquí fíjense bien, me está marcando, están abiertas mis puntas, me está marcando que tengo una resistencia del orden de los megaohms, porque no hay nada, ¿estamos de acuerdo? Cuando yo lo junto, en teoría debe de darme 0. Bueno, me da una lectura en 0 y me da un pitido. Ese pitido me dice que hay una continuidad, quiere decir que no hay nada entre los dos extremos. Fíjense bien. ¿Por qué no suena? Es que hay que apretarlo aquí para que suene. Bueno, primero vamos a ver que efectivamente me da la lectura en 0. Ahí está, miren. ¿Sí? Punto 3 de ohms, que sería la impedancia que presenta los cables. ¿Sí? Esperamos tantito y punto 3 de ohm. Ahora, si le pongo aquí, me va a sonar cuando yo, hagan de cuenta que ustedes están en un lugar muy incómodo y no pueden ver si tiene continuidad o no. Eso nada más es para ver
si hay continuidad de un punto a otro. Entonces, aunque no lo vea, yo con el puro hecho de juntarlo, va a sonar. ¿Sí? Bueno, esa es esa posición. Después seguimos con la posición para probar diodos. Aquí vamos a ver que la terminal, o sea que la roja me está dando una polaridad positiva interna de la batería y el negro el negativo de mi batería. Esto es con el único fin que entonces a partir de esta polaridad que me va a dar la batería interna de mi multímetro, es con la que yo voy a polarizar a mis uniones, ¿sí? Entonces, fíjense bien, si yo aquí quisiera medir las uniones, o sea, yo no sé qué tipo de transistor es, yo nada más agarraría y pondría, si yo pongo aquí este y este, ¿qué impedancia estaría yo viendo, jóvenes? No cuánto, nada más digan Base alta o emisor. baja. Sí, pero es alta o baja la impedancia. Alta. Alta, ¿verdad? Igual, ahora aquí, si la pongo aquí y acá, ¿cómo sería la impedancia? Baja. Baja. Ándele. Exacto. Todos. Sí, Ahora, profe. está bien. Ahora fíjense bien. La siguiente escala es la que les he dicho que aparece, es la HFE. Esto es para medir la ganancia de mi transistor, o sea, la beta, que dijimos que es un parámetro híbrido, HFE, ¿sí? Entonces aquí, para poder medir la ganancia de mi transistor, en principio tengo que saber, primero, qué tipo de transistor es, si es NPN o PNP, para poderlo poner en estos contactos, jóvenes. Si es un transistor, aquí lo voy a acercar un poco más para que lo vean. ¿Sí? Aquí me dice, si es un transistor NPN, lo tengo que poner aquí. Y el orden puede ser emisor, colector base o emisor base colector, ¿sí? Ese es el orden. Y aquí me dice que esta es para terminal de emisor, esta es para el colector, esta es la base y este es el emisor. Para un transistor NPN. Si fuera PNP, entonces tendría que usar el de abajo, todos. Después aquí tenemos, bueno, este trae su contacto, o sea, es un termopar para poder medir temperaturas. ¿Sí? Aquí aparecen luego grados centígrados, ¿sí? Temperatura. Yo pongo aquí, aquí está mi contacto para que entre aquí. Aquí pongo, es un termopar, jóvenes, es un cable en el cual está hecho de dos materiales diferentes y la unión me va a generar un potencial en función de la temperatura que se esté ejerciendo en esa unión. Es otra vez una unión, nomás que ahí son metales y esos metales me van a descomponer, o sea, me van a dar un cambio de temperatura por una corriente. Y entonces este medidor lo va a transformar en una lectura de temperatura, ¿sí? Después tendríamos, jóvenes, pues lo que todos tenemos, esto tiene rangos bajitos en el sentido de que son para medir capacidades, ¿sí? Su escala es de 0 a 4 nanofaradios, o sea, es para medir capacitores muy pequeñitos. La siguiente es para 400, de 0 a 400 nanofaradios. Aquí los pueden convertir a micros, ¿verdad? Micros para que pudiéramos tener una lectura, ¿ya? Después tenemos ya lo que son las escalas en corriente. Esto es para medir corrientes. Acuérdense que cuando está el simbolito, una raya y una senoide, indica que puede trabajar para voltajes directos y para voltajes alternos. En este caso, este multímetro hay que cambiarle aquí.
¿sí? Si es CD o AC hay que cambiarle. Ahorita veríamos en la corriente, miren. Ahí está, ahorita está allí en CD, ¿sí? Si yo la apachuro va a aparecer AC, ¿ya lo vieron? Si no aparece nada, quiere decir está en CD. Aquí está en AC. Entonces aquí yo puedo medir corrientes muy bajitas de 0 a 4 miliamperes. La siguiente puedo medir corrientes de 0 a 400 miliamperes. Esta es normalmente la que más se utiliza. Y por último, corrientes muy altas. Cuando nosotros, en todo el rango, sobre todo en corrientes, todo está protegido a través de un fusible. Adentro tiene un fusible, más bien tiene dos fusibles. Uno para baja corriente, que es del orden de los miliamperes, y otro que está aquí, inclusive le dice, mire, perdón, aquí le dice, mire, aquí hay si ustedes lo colocan aquí, este es el común. Si yo voy a medir corrientes del orden de los 400 miliamperes, entonces yo cambio esta terminal y la pongo aquí. Al ponerla aquí me dice que hay un fusible aquí, veanlo, fusible de 400 miliamperes máximo. Entonces yo lo coloco aquí y en el momento que haga circular una corriente a través de mi multímetro y en un momento dado que exceda los 400 miliamperes, se va a abrir ese fusible y entonces ya queda inhabilitado su multímetro en esa escala. Muchas veces pasa cuando nosotros empezamos a usar esto, no nos damos cuenta y entonces agarran indistintamente una corriente alta o una corriente baja y no tienen este cuidado. Entonces llega un momento en que ¡pum!, se abre y ni siquiera se dan cuenta porque no indica nada, es un fusible que se abre. Entonces empiezan ustedes a medir, entonces caen en un gran error. Imagínense ustedes en un circuito y le tienen confianza a su medidor. ¿Por qué? Porque anteriormente sí medía muy bien las corrientes. Entonces empiezan a medir y dicen, no, pues algo está mal en el circuito porque no hay corriente. Y pues no se ponen a pensar que a lo mejor ya se abrió el fusible y por eso no pueden medir, ¿sí? Y no es que esté mal su multímetro, sino simplemente se abrió el fusible. Hay que destaparlo, o sea, trae un tornillo atrás, hay que abrirlo y cambiar por otro fusible igualitito, jóvenes, igualito de la misma capacidad de corriente, porque si le ponen uno más grande, pueden afectar entonces en un momento dado al circuito de su multímetro, ¿sí? Y ya por último es a 10 amperes, ¿sí? 10 amperes ya es una corriente muy grande y lo mismo, me dicen que de este punto acá hay un fusible, ¿sí? Hay un fusible, que ese fusible va a aguantar 10 amperes. ¿Todos? Bueno, pues aquí me está diciendo que efectivamente para que yo pueda medir en este multímetro, pueda yo medir voltajes, resistencia y uniones, tengo que ponerlo en estas dos terminales. Entonces yo voy a medir ahorita la unión que estamos viendo para saber qué tipo de transistor es. Entonces fíjense bien. ¿Cómo le haremos? Bueno, ahorita volvemos a hacerlo hacia arriba. ¿Sí? Más o menos. Vamos a poner aquí, ya vieron las escalas, ya no hay nada que cambiar. Entonces ahorita al ponerlo yo en diodos aparece OL. OL quiere decir Open Load, o sea, está abierta la carga, no hay nada. Eso es lo que quiere decir OL, ¿sí? Y aparece el simbolito del diodo, aquí está. ¿Se lo ven? Aquí está el diodo. Y me dice que el voltaje que yo voy a medir va a ser del orden de los milivolts, ¿sí? Entonces, fíjense bien, yo voy a empezar a poner en función de la polaridad que yo tengo de mis puntas, ¿sí? Aquí está este sería mi voltaje positivo y este sería mi voltaje negativo. Y lo voy a ir poniendo
en cada una de las unidades, o sea, perdón, en cada una de las terminales. Entonces, fíjense bien, en esta está cuál. Esta terminal, ¿cuál sería para ustedes? A ver si no se han perdido. El colector. Ándele, este es el colector, la base y el emisor, ¿sí? Eso es lo que sabríamos, pero partamos de que no sabemos. Hagan de cuenta que no saben nada de ese dispositivo. Entonces, fíjense, yo voy a empezar a tratar de medir entre cuáles hay una unión. Fíjense bien, voy a empezar con esta, aquí y acá. No marca nada. Aquí puedo hacer dos cosas, dejar fija la positiva y cambio la negativa. Tampoco no hay nada. Entonces no hay ninguna polaridad en forma directa entre esa terminal y esta. No sabemos cuál es ni emisor, ni base, ni colector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en ese momento no hay ninguna unión aparentemente, porque en todas marca circuito abierto. ¿Sí? Entonces, la siguiente sería ahora poner esta de aquí a acá. Entonces, mido con la primera. Ahí sí hay, mire, hay una lectura de 687 milivolts. ¿Sí? Y de aquí a acá también hay un voltaje. En la otra, fíjense bien, en esta hay un voltaje de 687. Y en esta hay de 676, ¿sí? 10 milivolts de diferencia. Seguimos con la tercera patita y medimos otra vez. No hay nada. Entonces, fíjense bien, en esta patita que puse el positivo, estoy viendo que de aquí a acá hay una unión y de aquí a acá hay una unión. Quiere decir que este transistor, fíjense bien, en principio, vuelvo a repetirla. En principio, esta terminal la estoy poniendo aquí, jóvenes. Entonces aquí hay una lectura y acá hay otra lectura. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, con la terminal que ustedes están poniendo, cualquiera que haya salido, hay una baja resistencia, o sea, en este caso no es resistencia, sino que hay un voltaje de unión, estoy midiendo la unión, eso es lo que tengo como voltaje entre las terminales de emisor y base. Existe ese voltaje que dijimos que en teoría era de 0.7. Aquí estamos viendo que no es 0.7, que en realidad es de 677 o 78. Este voltaje, ¿qué parámetro es el único que lo hace cambiar? ¿El material del diodo? Y no, fíjense bien, yo tengo este voltaje, ¿sí? Ahora yo pregunto, ese voltaje de unión, ¿qué parámetro es el único que lo hace cambiar? La impedancia del multímetro. No, porque este tiene ¿La una temperatura? impedancia de... ¿Dónde? ¿La temperatura? Claro, la temperatura. Déjame ver si consigo uno para calentar. Espérame tantito. Dice bien, nosotros tenemos, aquí está el voltaje que teníamos, polarizándolo directamente. Ahorita estamos polarizando la que ustedes quieran, ya sea
de emisor o el de colector. Vamos a hacerlo con respecto, por facilidad, con respecto al del emisor. Entonces aquí no sabemos las terminales, nada más estamos viendo las uniones, ¿sí? Entonces fíjense bien, para que no se olvide. Este mide 676, ¿sí? Lo que pasa es que aquí no tengo caimanes porque lo ideal sería calentarlo, ir viendo cómo va subiendo. Pero como estoy solito, entonces no hay de otra forma más que se aprendan que son 676, ya está fijo, miren. Ahora lo voy a calentar. Y ahora van a ver cómo varió ese voltaje. ¿Vieron? Se bajó a 630 y ahí vuelve otra vez a recuperarse porque se empieza a enfriar. Se vuelve a enfriar y llega otra vez a los 600 y tantos que medimos, todos. Entonces, el voltaje de umbral es el único parámetro que lo altera es la temperatura. Ahora, regresamos a lo que estamos tratando de averiguar. Entonces, yo no sé ninguna terminal, pero yo ya averigué que en la terminal de en medio, con respecto a las otras dos, hay una unión. Entonces, fíjense bien, en función de la terminal que yo estoy usando como común, ¿cómo es común? Bueno, esta terminal es común a esta terminal y a esta terminal, ¿estamos de acuerdo? En ambas, este punto es común a esta unión y a esta unión. ¿Todos? Entonces, fíjense bien, aquí le estoy poniendo la polaridad positiva, o sea, es positivo, es la P. Entonces, este transistor aquí yo ya estoy con seguridad, yo ya puedo poner que este es material P, que lo vamos a poner. Este es material P y estos son materiales N. Entonces ya en principio ya averigué que es un transistor NPN. ¿Todos? Lástima que no tengo un transistor PNP, pero si yo lo hubiera tratado, que hubiera repitiendo, si yo pongo ahora la terminal común como negativo, vamos a ver que no mide nada. Vean. No hay nada. Entonces no hay forma de perderse, ¿sí? Entonces cuando yo pongo aquí mi positivo, aquí hay una baja, o sea, hay una unión y acá hay otra unión, ¿sí? Entonces ahora fíjense bien, ya tenemos entonces, esta yo ya puedo asegurar que es mi terminal de la base, ¿sí? De la base. Ahora fíjense bien, entre lo que es el emisor y lo que es el colector, ¿sí? En uno hay un diodo Zener y en el otro es un diodo normal, ¿sí? Por eso no son los diodos, no son igualitos. Entonces vamos a ver que el diodo que presenta mayor voltaje, fíjense bien, este mide 686 y el otro 676. El que tiene mayor voltaje de umbral, por decir algo, esa va a ser mi terminal del colector. ¿Todos? ¿Dudas? No, profe. Entonces, fíjense bien. Entonces ya sabiendo que las terminales son, bueno, primero que el transistor es un transistor NPN y que esta terminal es el colector, la base y el emisor. Entonces ya con eso yo ya puedo, entonces ahora sí ya puedo medir la beta de mi transistor. Aquí tengo otro, este es igualito, es el mismo número. Aquí lo van a poder ver el número que les he estado diciendo. A ver si lo alcanza a ver.
Hay un truco para que lo mida. No enfoca tan cerquita. Bueno, pero aquí dice que es un BS547. Hagan de cuenta que yo lo quito, no lo quito para no estarlo poniendo. Entonces, este es igualito a este, y entonces yo ya sé, fíjense bien, que esta primer terminal es el colector, la base y el emisor, ¿sí? Entonces, este colector, fíjense bien, ¿a dónde tendría que ir? Fíjense bien, cuando yo le doy el giro, aquí quedó mi emisor, mi base y mi colector. Este es mi emisor, ¿todos lo ven? Emisor, base, colector, porque lo giré. En principio, así está, y me dice que este es el colector, base y emisor. Lo giro, entonces me queda emisor, base y colector. Para mí es más fácil leerlo así. Entonces, este emisor tendría que ir a dónde, fíjense bien. En la base de mi multímetro aparece que la primera terminal está en este mismo orden. Emisor, base y colector. Entonces, esta patita tendría que ir al emisor, ¿sí? Entonces, tiene que venir. Sí, aquí está, ¿no? Y es un transistor NPN. Entonces, tiene que ser aquí, joven. Para eso lo tengo que poner en HFE. Fíjense, aparece 0. Hasta que hace contacto, va a hacer una lectura. Esa lectura, jóvenes, en principio no tiene unidades. El valor que salga aquí es las veces que va a poder amplificar este transistor. A ver, algo estuvo raro. ¿Está bien? ¿Sí? Este es mi emisor, mi base y mi colector. Y ya pasó algo. ¿Qué pasó? A ver, déjame checar esto. Vamos a checar aquí en vivo y en directo. Bueno, mejor voy a quitar este porque este sí está jalando. Entonces dijimos que este era el colector, ¿sí? Este es mi emisor. No marca, fíjense qué raro. No. Bien, están al revés las terminales. Aquí sí, mire, es la beta. Entonces, fíjense, este sería colector, base y emisor. Colector sería este. Fíjense, aquí, pues no hay de otra. Aquí hay no es error, sino pues el fabricante nos dice que las terminales así, la 1 es el colector que sería esta.
colector, base y emisor, ¿sí? Fíjense bien. Si lo pongo así, no funciona. Estamos diciendo que este es el colector, entonces aquí lo pondría como viene aquí. Miren, no marca nada. Y aquí está como en este orden. Es colector, base y emisor. No. Sí es un NPN, pero no está en ese orden. El orden es este. Ese es Profesor, su beta. pero Sí, para el NPN ahí nos está diciendo que va el emisor, el colector y la base. Entonces está bien así como lo está poniendo. sí. Así. Sí, ahorita aquí nosotros le estamos poniendo la primera patita. Fíjense bien. La primera patita me dice, bueno, aquí es el emisor, base y colector. Fíjense bien. Y en la hoja de datos, si partimos, a ver si no nos perdemos, esta patita es la que nos está quedando del lado izquierdo, ¿estamos de acuerdo? Lo voy a sacar, fíjense bien, y me quedó del lado izquierdo, ¿estamos de acuerdo? Fíjense, esta patita en la hoja de datos es la 1, me dice que es el colector, la 1 es colector. Y aquí, aquí es el emisor. Si yo la tomo como que este es colector, entonces tendría que ir en la tercera rayita todos. ¿Sí lo ven? Voy a acercar más porque este está ahí está, mire. Aquí me dice que es emisor, base y colector, ¿sí? Si fuera como está la hoja de datos, dice ahí está, la patita 1 me está indicando que es el colector. Nada más fíjense la primera patita, ya que la 2 y la 3 van en el orden. Entonces, la 1 va a ir al colector. Entonces, si yo agarro y esta es la 1 y esa la pongo en la que corresponde al colector, no marca nada. ¿Lo ven? En cambio, si ahora lo cambio y pongo ahora que esta terminal, en lugar de que sea el colector, es el emisor, la primera patita. Entonces, lo único que hago es girarlo 180 grados. Mire. Entonces, la patita que yo pensaba que era el colector, en realidad es el emisor. Y ahí está midiendo la beta. No sé qué pasó con la hoja de datos. Bueno. ¿Puede Y ahí cambiar está, por el diferente tipo de, bueno, del nombre, la hoja de ¿no? datos? Aquí está BC 547. No, esta es la hoja. A ver, déjenme buscar porque como saqué varias, déjenme ver si en otra aparece diferente. Porque ese sí está medio problemático, porque entonces ya no. Ah, miren, fíjense bien. Bueno, este es otro transistor, pero no. Porque van a decir no es el mismo número. Pues sí, algo pasó, jóvenes, con esta hoja. Es que nada más saqué, en realidad sacaba yo nada más los datos. Nada más esa primera, así que por mala suerte, trae al revés las terminales, jóvenes. Por eso ya ven, se dan cuenta que entonces puede haber en cierto momento una diferencia entre lo que son las hojas de datos y fíjense en un dato tan importante
como son las terminales. Aquí está, miren. La 1, que sería esta, a mí me dicen que es el colector y no, es el emisor. Están volteadas estas. Bueno, sirvió también de ejemplo para que vean que no siempre hay que confiarles, ¿sí? Está raro. Lo vamos a averiguar bien. Bueno, pero esa es la forma en que ustedes van a poder medir la beta del transistor, jóvenes, ¿sí? Profe, pero entonces el de mayor voltaje de umbral es el emisor. Sí, el emisor, sí, sí. Aquí lo vamos a rechecar. Miren. A ver, ¿cuál es el que tiene más impurezas? El emisor. Entonces, fíjense bien, si el emisor tiene mayores impurezas, ¿qué pasa, jóvenes, internamente en el dispositivo cuando tiene mayor número de impurezas? ¿Conduce mejor? Ándele, y por lo tanto su valor óhmico, ¿cómo va a ser? Menor. Y si eso nosotros le aplicamos una corriente, su voltaje, ¿cómo va a ser? Menor. Ándele. Entonces vamos a ver que el que tenga menor, ese debe ser el emisor, si no, vamos a tener que retomar la ciencia. Entonces, fíjense bien, aquí, dan de cuenta que no sabemos. Entonces Profe, vamos a ¿puede medir alejar otra un vez. poquito su cámara? Perdón, es este, ¿verdad? Déjenmelo abrir más porque ya quedó otra vez. Ahí está, Juan. ¿Sí? Entonces vamos a ver, el que tenga menor voltaje, ese va a ser mi emisor. Entonces aquí ven, vamos a medir. Este tiene 676 y este 687. ¿Ya lo vieron? Este tiene 686. ¿Todos lo ven? Y este tiene 676. Entonces, ¿cuál tiene menor voltaje de umbral? El emisor del lado derecho. Este, ¿verdad? Entonces, o sea, en principio ya encontré esta terminal que es común a estas dos y esa ya no hay cambio. Esta es mi base, ¿sí? Ahora, de las otras dos, yo tengo que averiguar cuál es el colector y cuál es el emisor. Bueno, pues el que tenga menor voltaje medido aquí, ese va a ser mi emisor. Entonces, este es mi emisor, base y colector. Entonces, así como está, véanlo. Emisor, no lo pierdan de vista para que yo lo tengo que poner. Al final. ¿No? Es que acuérdense que hay dos formas. ¿Sí? Entonces, este es mi emisor, mi base y mi colector. Va a salir igual de hace rato. A ver. Pero Y debe el, de cambiar HF. HF. No, fíjense que algo está raro aquí. ¿Ya había probado el multímetro, profe? ¿No será que tenga mal esas terminales? No, porque mire, igualito como está, lo giro, o sea, lo voy a girar 180 grados y sí, mide la beta. Ahí está, mire. Ahí está. Marcando es que se puso en corto una patita. Fíjense, así es como debe trabajar. Entonces, fíjense bien, aquí está. Normalmente este es emisor, base y colector. Este es mi emisor.
Entonces, si la pongo así, ya vimos que no hace nada. Entonces, tiene que ser al revés. Entonces, este es mi emisor. Para que sea mi emisor, tengo que ponerla aquí. Aquí dice EBC. Ahí está, bien. Algo está raro con estos transistores, Juan. Porque en principio es de haber sido emisor, base y colector. ¿Sí? Visto así, que es la que me da el fabricante. Este es colector, base y emisor. Y Pero así, ¿entiendes? nosotros ya demostramos que sí, el colector y el emisor sí están tal cual dice la hoja del fabricante. Entonces, ¿no será que conectaron al revés a donde debería ir la terminal, en el multímetro, a donde va la No, terminal del colector? ¿No está al revés? no creo, joven. Porque nosotros ya demostramos que sí está bien el diodo. Sí nos da los valores que nos debería estar dando, ¿no? Nos está dando menor. Y joven, lo que pasa, pues fíjese que esa es una pregunta, la verdad no sé, como no he usado mucho, pero bueno, no, pues se supone que es un aparato que hicieron y pues es para que uno esté confiado. Déjenmelo averiguar. Para el jueves voy a traer otros transistores y averiguar si esto, como dice el joven, pudiese estar equivocada alguna de las terminales. Pero aquí, con respecto a la hoja, está al revés. Y se los digo de verdad, es raro porque la hoja de datos para eso es. Entonces, ¿O no la hoja también de podría datos, estar mal, profesor, la hoja de datos? no, está difícil. Ujú. Es No, es el que menos probable. hay varias hojas de datos y todas son iguales. Todas son iguales, ¿verdad? La hoja de Y por eso datos le también digo, en internet la encuentras igual, entonces no puede estar mal. exacto, por eso le digo que la hoja de datos no puede estar equivocado. Aquí, a la hora de ponerla aquí, sí hay una equivocación, porque le repito, el fabricante me dice que este es el colector. ¿Sí? Aquí me dice, vean, en la patita 1, aquí está, así vista de frente, este es lo aplanado. Entonces la 1 es el colector, la base y el emisor, así como está. Entonces si yo agarro y pongo así como viene, el orden es exactamente como está marcado aquí. Perdón, ahí está. No marca nada. Profe, Y así como está, ¿mandé? acabo de encontrar un transistor que es el BC547 Bien. y el orden está como emisor, base y colector, así tal y como le marca, bueno, le calcula el valor en el multímetro. O sea que al revés. Sí, Y esa hoja, ¿cuál es el fabricante, señorita? permítame. Gracias. Mándasela por WhatsApp. Sí, pero fíjense, no puede ser eso, que ahora sí, como decíamos, no puede decir un fabricante las pone así y otro las pone así. Pues no, imagínense, teníamos que tener hojas de cada fabricante. Y no, en principio todos tienen que tener la misma, porque todos tienen una regla, o sea, todo el mundo tiene que hacerlo. Y aquí, mire, aquí no es falla de mi multímetro, porque yo lo agarro, lo giro nada más 180 grados, me quedan al revés. La terminal que era el emisor ahora es el colector. Y miren como mago, 120, ahí está. Pero queda al revés. La patita 3, la patita 3 es el colector.
No, pues déjenme. Ahora sí que en la demostración nos quedamos no muy convencidos. Sí. Sí, lo que pasa, joven, es que aquí nos dan un rango. Fíjense, este transistor, aquí lo vamos a sacar, dice BC 547C. Yo me voy a la hoja de datos y me dice que debe de tener, aquí está, tienen que tener el multímetro. Aquí me está dando la HFE para la A, para el B y para el C. Que C dice que debe de ser a partir de 420 a 800 veces la beta, y no es cierto. Está como que en el rango de la A. Ahí, es que fíjense, jóvenes, que aquí, pues sí, desgraciadamente, la mayoría de los transistores, y así es el negocio de estas gentes, van a las fábricas y compran todos los desechos de todos los dispositivos y los vuelven a reetiquetar o a reponerle el nombre y les dan, fíjense, dice BC547C, ni idea, se quedó en 200 y tantos, es un A. No, en un momento dado puede tener especificaciones diferentes a estas, pero el orden de las patitas, ese sí no puede cambiar, joven, porque fíjese, ahora sí, como le estoy diciendo, es un documento, es como el acta de nacimiento, y después oiga, usted es Pedro, no, el acta dice que es Francisco, pero pero es el mismo, no, aquí hay algo mal, no sé si este transistor está mal, no puede estar mal construido. La verdad, no sabría ahorita por qué tiene las patitas fuera de orden, ¿sí? Voy a tratar de... no, cuando un transistor no marca, o sea, cuando un transistor no marca nada, es de la única forma en que nosotros sabemos que no sirve. Si marca así sea 100, está trabajando. ¿Por qué? Porque internamente no trabajaría, o sea, no daría ninguna lectura como amplificador. Es un circuitito muy interesante para poder nosotros medir la corriente y ver la ganancia que tiene. Entonces, eso lo da como una lectura. Esto es un circuitito. Entonces, si el transistor no funcionara, no da nada. Fíjense, entre que acabamos de medir, y por aquí tenía yo uno que tiene una beta más grande. Fíjense, ya no es para terminar esto. Esto es como funciona, que ahí está, 119 tiene de beta. Varió, ¿por qué? Por la temperatura, jóvenes. Bueno, tiene una temperatura, tiene una beta que oscila entre 117 y 120, ¿sí? Ahora fíjense bien. Este transistor es exactamente el mismo, lo voy a poner así al revés, y vean la beta que tiene, 219. ¿Sí? Entonces, siendo el mismo número, si ustedes lo pueden ver, es exactamente el mismo número. BC547C. No sé si se alcanzan a ver. No, muy cerquita no alcanza a ver. Bueno, ambos son BC547C, pero lo que tenemos que hacer siempre es medirlo, ¿sí?
Y ahorita pues ya hasta las terminales, en principio aquí no está quedando que están al revés, ¿sí? Profesor, acabo de encontrar un datasheet pero lo marca creo que diferente. Lo marca al ¿Sí? revés. El dueño, bueno, el que la generó se llama Weltron. Ah, chirón. El colector la marca como la pata 3 y la base la terminal 2 y el emisor la 1. Y fíjense que yo me fui con la hoja de datos. Yo tengo una regla, jóvenes. Yo agarro mi transistor, lo pongo de cabeza y le abro las patitas. Hay transistores que traen como una delta. Bueno, yo siempre leo así las terminales para mí. O sea, queda hacia abajo, o sea, la parte plana queda, para mí, hagan de cuenta, como en contra de donde están las patitas, abajo. Y mi orden es así: emisor, base y colector. Y así como está, sí funciona. ¿No? Fíjense, esa es mi regla: emisor, base y colector. ¿Sí? Y es como no funciona, fíjense. Y esa es mi regla que para mí siempre me ha servido, y mire, no da. Y la patita como viene dada aquí. Entonces, fíjense bien, jóvenes. El jueves voy a tratar de traer otro transistor igualito del mismo número, porque algo, más bien yo estoy viendo que algo tienen estos transistores, jóvenes. Esto sí, yo puedo creer que los hayan marcado como diferente, Pero si nosotros conseguimos, voy a tratar de, a ver si tengo por ahí uno, como se dice, que esté marcado por un fabricante bien, porque esto se ve, mire, tienen hasta unos colores atrás. Estos eran los que yo tenía aquí, jóvenes. Pero entonces voy a buscar uno que sea más allegado, o sea, hagan de cuenta que lo compramos aquí en la tiendita del Poli, y otro que nosotros lo hayamos comprado en Steren, ¿sí? Yo casi estoy seguro que un transistor comprado en Steren trae el orden que viene aquí. Acuérdense bien, un transistor bien marcado debe quedar emisor, base y colector al revés de este. O sea que cuando nosotros lo pongamos con la parte plana hacia acá, debe de marcar. Y ahorita no lo hace al revés. Ahí está. Entonces, acuérdense bien, quedó la parte plana hacia la carátula. Y el bueno, ojalá lo encuentre, es al revés, para que efectivamente la hoja de datos sea funcional. Si no, imagínense, estamos dando una hoja de datos que no nos da datos, está grave. Entonces yo en lo particular y ahorita, yo pienso que estos transistores están mal marcados, no son un BC547, porque ni en las especificaciones, fíjense, dice aquí BC547C, y ni idea, jóvenes, de que llegue a tener una beta entre 420 y 800, ni idea. Bueno, el objetivo de esto era que ustedes se dieran cuenta cómo van a encontrar las terminales y el tipo de transistor para poder medir la beta. ¿Todos? Bueno, pues ahora sí que fue triste la acción que no jaló como debería de ser. Profe, uno de mis compañeros ya mandó un ojo de especificaciones a través de WhatsApp sobre Sí. el fabricante Wayton, que dice que el BC547C
tiene el colector en 3, la base en 2 y el emisor en 1. A lo mejor es ese. Sí, pero fíjate, está bien, joven. Pero es que fíjese que no puede haber una hoja de un fabricante que dé BC547 y que las dé las terminales al revés. Entonces, para mí, estas terminales están bien. Lo que está mal es mi transistor. Por eso les repito, acuérdense, funcionaba con lo plano hacia acá, ¿no es cierto? Funcionaba a ver, para que no se vaya a olvidar, con lo plano hacia la carátula. Perdón. Ahí está, miren. Con lo plano hacia la carátula. Si ustedes lo ven aquí en la hoja de datos, me está diciendo que es que en la hoja de datos, la primera patita del lado izquierdo, a mí me dice que es el colector. Pues aquí está funcionando como el emisor, para que trabaje así. Entonces el otro transistor que yo voy a traer tiene que trabajar al revés, así como lo estoy poniendo aquí, que aquí no trabaja. Así como está, así debería de trabajar, que me está diciendo que es emisor, base y colector, ¿sí? Hacia mí es como debe de trabajar realmente un transistor bien marcado. Todos, disculpen que pues haya salido sirvió de algo para no confiar exactamente en las hojas de datos, que yo en lo particular pues sí tenía yo el concepto de que no puede haber una hoja con una forma y otra con otra, pues no se puede, ¿sí? Bueno, pues ya teniendo eso, jóvenes, el concepto de cómo vamos a poder medir nosotros los parámetros, en este caso la HFE, que es la beta, ¿sí? A partir de esto, acuérdense, no se les olvide, jóvenes, que el material P siempre es el ánodo de mi diodo, porque si pierden eso ya no van a poder encontrar ningún componente, ¿sí? Bueno, ¿dudas? Aparte de que están al revés las patas. Bueno, entonces vamos a seguir, jóvenes, con nuestra parte teórica, ¿sí? Entonces vamos a ver, jóvenes, que hay una relación entre alfa y beta, jóvenes. Entre alfa y beta, ¿sí? Bueno, para darle, como dicen, para darle terminación a la última configuración, ¿sí? Y dijimos era qué, jóvenes. Dejen quitar esta para que no tengamos, digamos, ruido. Porque esto, Colector común. la de colector común, ¿sí? Esa polarización, jóvenes, es esta. Configuración de colector común. Esta es vista cómo están las uniones, ¿sí? Y cómo debe estar polarizado, ¿sí? Entonces, fíjense bien, en la configuración de colector común, aquí cómo están polarizadas sus uniones. La unión base-colector, cómo está polarizada. ¿Directamente? Directamente. Exacto, directamente. Y la unión,
Fíjense bien, vamos a ponerle para que todo el mundo quede justificado por qué esta unión. Fíjense, la regla nos dice que la unión, o sea, para que trabaje como amplificador, dijimos que la unión emisor-base debe estar polarizada directamente y la unión colector-base debe estar polarizada inversamente, ¿sí o no? ¿Dudas? No, profe. Bueno, No, pues, sí. pues yo siento que todo el mundo está de acuerdo que para que trabaje un transistor como amplificador, la unión base-emisor, perdón, base-emisor debe estar polarizada directamente. Y la unión base-colector debe estar polarizada inversamente. ¿Todos? Ahora fíjense bien. Con esta fuente, o sea, me voy a ir primero a la unión emisor-base, ¿sí? La unión emisor-base, ¿cómo está polarizada, jóvenes? Positivo. Fíjense. La unión emisor-base es esta. Está al revés. Mi diodo ahora está al revés. Mi colector está en común, es el punto común. Este punto está igual aquí. Están unidos estos dos puntos. Entonces el colector es mi terminal común, ¿sí? Entonces fíjense bien, entre el emisor y la base tiene que estar polarizada directamente, ¿sí? Entonces fíjense bien, para que esté polarizada directamente, este es un transistor NPN. Entonces mi base, ¿cómo debe estar? Hacia el negativo. Y le vamos a poner, este es N, P, Positivo. N, exacto. Entonces, para que quede polarizada directamente, este que es material P, debe estar el positivo, todos. Entonces, fíjense bien, aquí está, este es mi base, es este material P, este es mi positivo, aquí está mi positivo. Entonces, fíjense bien, aquí este es positivo. ¿Y mi colector cómo está, jóvenes? Esta fuente, jóvenes, esta fuente BBB está conectada en función de quién. Este voltaje está conectado en función de BBB. Este es positivo, ¿sí? Pero no perdamos, jóvenes, que la unión que debe estar polarizada directamente, ¿cuál es? ¿Qué terminales son? La base y el emisor. Alexa Callado. ¿Perdón? Base emisor. Exacto, base emisor, que sería esta, jóvenes. Este es mi emisor y este es mi base. Entonces, esta tendría que ser ¿qué? Para que quede polarizada directamente. Aquí ya vimos con esta fuente, ándele, y aquí está, mire, negativo, con la fuente BE, aquí está negativo y positivo. Entonces, la unión base-emisor está polarizada directamente, una con esta y esta con la otra, ¿todos? Ahora, la unión colector-base debe estar polarizada inversamente, ¿sí? Entonces, fíjense bien, para que esté polarizada inversamente, entonces este debe ser ¿qué? Positivo. Ándele, positivo. Y véanlo, aquí está.
es el colector y esa fuente es positiva. Aquí está entrando el positivo de esta fuente, ¿sí? Positivo. Y ya, ¿por qué? Porque quedó aquí el circuito entre emisor y colector. Entre emisor y colector, el colector es positivo y el emisor es negativo, ¿sí? A lo que voy es a lo siguiente, jóvenes. Las polaridades las rigen los voltajes que están puestos por la fuente. Entonces, fíjense bien, esta fuente, para que se cierre el circuito de colector base, la base con respecto a esta fuente, ¿cómo debe ser? Si este es positivo, este tendría que ser ¿qué? Negativo. Sí, porque acuérdense, jóvenes, para que ustedes puedan medir una diferencia de potencial, a fuerzas un punto debe ser más alto que otro. Si los dos puntos están al mismo potencial, no existe diferencia de potencial, por lo tanto, no medimos voltaje. ¿Todos? Entonces, en el momento que este es positivo con respecto a quién, pues con respecto a la otra terminal que yo quiera medir. Fíjense bien, si yo quiero medir entre el colector y el emisor, pues aquí estamos viendo que el colector es positivo y el emisor es negativo. Entonces, este sería el voltaje de colector-emisor, ¿sí? Si yo quiero medir el voltaje de base-emisor, aquí, este positivo, ¿contra quién sería? Contra este que es negativo. Entonces, aquí este sería más menos, ¿sí? ¿Y sería qué? ¿Sería qué, jóvenes? El voltaje de base emisor. De base. Entonces, fíjense aquí, ¿qué dijimos? Que la base siempre es el material que, en este caso es un material P. Entonces, para que conduzca el diodo, el material P debe ser más positivo que el material N. Y en ese momento queda en conducción. Y este voltaje, ¿cuánto va a valer? Porque está polarizado directamente en la unión base-emisor. ¿Cuánto va a valer en voltaje? Punto 7. Punto 7. 7. Y aquí se vuelve a repetir que no importa la configuración, el hecho es que si lo estamos trabajando como amplificador, que partimos que está polarizado directamente y esta unión colector-emisor está polarizada inversamente. Entonces, ya para terminar, entre esa terminal y esta terminal, este es positivo y este es negativo, ¿sí? Si yo mido de aquí a acá, este es positivo y este es negativo, de aquí a acá. De aquí a acá voy a medir el voltaje de colector base, es más menos. De aquí va a ser de más menos el voltaje de base emisor. Y por último, de más menos es el voltaje de colector emisor. ¿Todos? Es muy importante, jóvenes, que siempre vean las polaridades, porque más adelante se les va a preguntar, a ver, jóvenes, ¿con qué o sea, yo les pongo un transistor que va a tener ciertas polaridades y ustedes tienen que decir en qué región está trabajando en función de esas polaridades, no importan los valores, simplemente cómo está polarizado, ¿todos? Entonces ya para terminar, porque ya se nos fue todo por el tris de transistor, estos jóvenes, esta configuración en sí, el colector es la terminal común, pero si nosotros usáramos la terminal común como colector, no tendríamos nada. Entonces, esta configuración principalmente se utiliza porque tiene baja impedancia a la entrada y como está también polarizada, o sea, aquí vamos a ver que no se sacaría por el emisor, o sea, no se sacaría por el colector, sino se saca por emisor, jóvenes. Y esta configuración, que se llama, como nombre, tiene configuración de colector común, pero
Si usted se fija en todos los circuitos que hemos hecho, la resistencia de carga tendría que estar en el colector. Bueno, aquí no la vamos a sacar por colector, sino se saca por el emisor. Y esta configuración, tomando en cuenta que el colector es común y la resistencia de carga está conectada al emisor, esta configuración se llama configuración de seguidor emisor. Así se llama este circuito. Configuración de emisor seguidor, ¿sí? Y se genera a partir de la configuración de colector común. ¿Todos? Y aquí vamos a ver que efectivamente aquí el circuito de entrada con respecto al circuito de salida tienen la misma impedancia. Tenemos baja impedancia y baja impedancia a la salida, ¿sí? Tomado como salida entre emisor y tierra. Aquí hay baja impedancia y acá hay baja impedancia. Entonces, este circuito se utiliza para acoplar impedancias, ¿sí? De un circuito de baja impedancia a un circuito de baja impedancia. Este circuito no amplifica, simplemente acopla. ¿Todos? Ya nada más, ahora sí que a la carrerita, si gustan dibujar, no dibujar, sino copiar cómo se saca la relación que existe entre la beta y la alfa. Si quieren anotarla nada más, y el próximo jueves la describimos punto por punto. Si nada más siguen todos los puntos, sale principalmente estas que están marcadas, ¿sí? Que alfa es igual a beta entre beta más 1. Eso es lo que hay que aprenderse. Y beta es igual a alfa entre 1 menos alfa. Sabiendo que la relación beta es el factor de ganancia y alfa es el factor de amplificar. No, perdón. Este es el factor de ganancia, o sea, cuántas veces va a amplificar. Y este nos está diciendo cuántos portadores mayoritarios llegaron del emisor al colector. Entonces el factor de, ¿qué dijimos? Se fue ahorita. Factor de, a ver si alguien se acuerda. ¿Transferencia? ¿No? Factor ¿Factor de amplificación? no, este es el que amplifica. Este es ganancia. A ver, este es ganancia en corriente. La beta es ganancia en corriente. Y este nos va a dar factor de ganancia. Uno es ganancia y otro es factor de ganancia. Déjenme acordar porque ahorita se me fue el avión. Ahorita les digo. Ahora sí que nos fue mal en este sentido, joven. Se llama factor de amplificación, joven. La alfa, factor de amplificación, y beta, ganancia en corriente. Esperemos que no se nos olvide. ¿Todos? Sí, profe. Bueno, pues ahora sí que disculpen tanta cosa que hubo, pero no sé por qué pasó eso de los transistores. Bueno, ¿dudas? Sí, sé que hay dudas. No, profesor. No, profe. Entonces el jueves vamos a tratar de terminar la parte teórica del transistor para que la próxima semana ya empecemos a ver las polarizaciones, ¿sí? Vamos a ver 6 polarizaciones del transistor bipolar, ¿sí? Eso ya es en el capítulo, no me acuerdo si es el 4, jóvenes, para que le vayan dando una leidita.
Vamos a pasar lista rápidamente, Juan. Anastasio Montaño, Presente. Arismendi Rivero, Presente. Ayala Cruz, Presente.